Espero que hayan tenido una buena semana, fructífera, con un feriado intermedio que les ha dado más tiempo para dedicarse a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Su profesión es ser estudiantes, es prepararse para el futuro. Eso es importante, ¿no es verdad? Bien, vamos a continuar entonces y estamos con el capítulo o la unidad 3, hablando de leyes constitutivas. Lo único que tienen que recordar, espero que ya hubieran estudiado lo que es una ley constitutiva, ¿no es verdad? Que debería estar muy claro para ustedes este concepto desde el segundo año, segundo semestre, tercer semestre, desde que empezaron a ver en física debió haber algo y sobre todo en isoestática, ¿no es verdad? Donde les han tenido ya que enseñar muy bien que hacemos ya la hipótesis básica de tener una ley constitutiva elastolineal, ¿no es verdad? O sea, una relación lineal entre esfuerzos y deformaciones unitarias, ¿no es verdad? O sea, ese concepto es bien básico para cualquier ingeniero y aplicable en toda la ingeniería, en todas las ciencias aplicadas que estudiamos en la ingeniería civil, ¿no es verdad? Ok, pero continuamos ahora con el segundo elemento básico que constituye el macizo rocoso, ¿no es verdad? No se olviden, por favor, nunca que un macizo rocoso no es nada más que la roca intacta, aquella que se forma entonces inicialmente desde la magma, y se va transformando, ¿no? A tener ese ciclo de la materia y los sistemas de discontinuidades que están siempre sobrepuestos, ¿no es verdad? A la izquierda de la imagen de esta lámina podemos ver, aquí tenemos un plano, sistema de discontinuidades que es la estratificación, estamos hablando aquí de una roca sedimentaria, evidentemente, y los sistemas de discontinuidades de 1 y de 2, ¿no es verdad? Que normalmente son ortogonales, ¿no? Y esto es típico de una formación de rocas, en rocas sedimentarias como tal. Un ejemplito acá, para que vean con más claridad, es el túnel Paracti, el kilómetro 95, la carretera Cochabamba-Santa Cruz, la nueva, ¿no? La que va por el Chapare. Y aquí vemos un plano de estratificación que coincide totalmente con la pendiente natural de la ladera del río, ¿no es verdad? O a la inversa tal vez tendríamos que decir, porque la estratificación es mucho más antigua que la ladera de este río, ¿no es verdad? El río Paracti. Entonces, en este caso, a esta situación donde la ladera natural del valle coincide con o está definida por los planos de estratificación, en este caso totalmente un plano si quieren ustedes, a eso lo llamamos, y todo el mundo lo llama con el vocablo inglés, deep slope, o sea que la ladera coincide con la estratificación, pero aquí vemos claramente, ¿no es verdad?, que ha condicionado totalmente esta situación la construcción de ese túnel. Tengo que contarles la historia acá, es bueno saber lo que pasó en el pasado, ¿no es verdad? Fue a fines de agosto del año 1968, se estaba construyendo normalmente la carretera en la ladera, ¿no es verdad? O sea, por aquí, ya no vemos en la foto, todavía está la trocha del camino que se estaba construyendo. Ojo, hay que reconocer que el año 68, cuando se hacía esta carretera hacia el Chapare, hacia el norte del departamento de Cochabamba y después hacia Santa Cruz, no teníamos mucha información, no había imágenes satelitales, no había ninguna cartografía de la zona geológica, o sea que hicieron los geólogos y la gente que trabajaba en ese entonces en el diseño y la construcción de la carretera, iban conociendo lo que se encontraba a medida que avanzaba la carretera, ¿no es verdad? O sea que fue un análisis tremendamente dinámico de diseño y construcción para ir adelante. Y fue en esta aciaga mañana, 28-29 de agosto, donde un cambio de turno, 7 de la noche,
súbitamente, estamos en época seca, ¿no es verdad? No había agua. Tiene aquí un gran desprendimiento, un gran deslizamiento, condicionado cabalmente por la presencia de estos estratos en esta posición, y donde fallecieron muchas personas, 9 o 11 personas, dañó totalmente mucho equipo, y fue en el momento en que llegaba la góndola con el personal para hacer el cambio de turno. En este tipo de obras normalmente se organiza el trabajo en 2 grupos de trabajo, ¿no? Uno de día, de 7 de la mañana a 7 de la noche, y uno el turno de noche, de 7 de la noche a 7 de la mañana. Bueno, ocurrió entonces el desastre muy grande acá. Esto obligó a la construcción del túnel. O sea, ese es un túnel, como tenemos muchos otros en el mundo entero y también en Bolivia, que es paralelo en sí al lecho del río. O sea, no estamos salvando un obstáculo orográfico, una serranía, ¿no es verdad? Sino que aquí estamos yendo paralelo al río, al valle del río, para evitar en el futuro ese tipo de inestabilidades que se presentó durante la construcción. Por eso les muestro este caso, y para explicar además de que es muy importante entonces para nosotros conocer muy bien la estructura del macizo rocoso, ¿no es verdad? Y de poder describirlo después para ver qué peligro puede tener, cuál es la dificultad que vamos a tener durante la construcción y durante la operación de la obra como tal, el uso de la obra, ¿no? Bien, aquí veamos entonces los tipos de discontinuidades que vamos a definir y vamos a encontrar, y tenemos también que tomarlos en cuenta, ¿no es verdad? Tenemos 6 tipos de discontinuidades, ¿no? Desde estas, que es una persistente, que es plana y lisa, que es cabalmente la que ocurrió en el Sillar, en el kilómetro 95, ¿no es verdad? Muy lisa, bonita. Una persistente, el segundo tipo de discontinuidades, que es persistente, es plana, es rugosa, ¿eh? Y no está totalmente cerrada. O sea, hay ciertas aperturas, ¿no? No hay ningún tipo de relleno, ciertas aperturas. El tercer grupo, persistente, nuevamente, donde no hay ningún tipo de puentes, es irregular, ondulada, si quiere usted, y no está totalmente cerrada, ¿ya? Esto vamos a ver, sobre todo nos vamos a encontrar con este tipo de discontinuidad, sobre todo en lugares someros, poco profundos, ¿no? ¿Verdad? Donde el sigma n, el esfuerzo normal sobre la discontinuidad, no es muy grande, ¿de acuerdo? Esto es, vamos a tener, y de hecho, si vemos estos, vamos a tener siempre una gran dificultad, y tenemos que hacer algunas hipótesis de trabajo, el caracterizar muy bien las discontinuidades a medida que estamos cada vez más profundos en el macizo. ¿Bien? Porque evidentemente a medida que vamos entrando en profundidad, el sigma n va a ir subiendo, ¿no? El esfuerzo normal sobre las discontinuidades, que va a tender evidentemente a cerrar las discontinuidades si estuvieran abiertas, si hubiera cierta apertura. Y eso tenemos también que evaluar un poco al hacer nuestra hipótesis, sobre todo, y eso es básico para el trabajo que hacemos cuando tenemos que diseñar un túnel, una obra subterránea, ¿ya? Bien, el tercer grupo, el cuarto grupo de discontinuidades, se refiere a la persistencia que va a haber, o sea, es totalmente persistente. Persistente es que dice continuo, ¿no? Totalmente continuo. Y es un parámetro que ya lo vamos a ver cuando estemos ya procesando información que se gana en el campo, que se obtiene de observación y mediciones en el campo. Vamos a ver lo importante que es esto y poder definir y ver si está con un relleno o no está con un relleno, que va a ser determinante en el comportamiento que va a tener esa discontinuidad y el comportamiento en sí de todo el macizo rocoso como tal, ¿no es verdad? Quinto grupo, no es persistente y están cerradas, ¿de acuerdo? Porque se presentan puentes, ¿ya? Claro, estas son discontinuidades
que se van a presentar, de hecho ya no van a corresponder a planos de estratificación, ¿no es verdad? O sea, pues no va a haber persistencia, no va a haber continuidad totalmente, ¿no? O sea, no se olviden entonces, persistencia significa también continuidad, ¿ya? Es un sinónimo, si quieren ustedes, una discontinuidad, una familia de discontinuidades totalmente persistente, significa que es continua, ¿no? La no persistente, no continua, ¿no es verdad? Con puentes. Y finalmente la no persistente, donde además tenemos aperturas, ¿eh? Está abierta en cierta medida, o tienes relleno como tal, ¿ya? Bien, vamos a tener que clasificar esto. Estas descripciones van a ver que las usamos después cuando obtenemos información en el campo, que a la vez son básicas para hacer una clasificación del macizo rocoso. Nos va a ayudar a clasificar, nos va a ayudar a encontrar un numerito mágico, porque para mí sigue siendo mágico, donde se condensan y se expresan finalmente una serie de singularidades del macizo rocoso, o sea, la roca intacta y sobre todo las discontinuidades, que nos permite a la vez entonces definir qué tipo de macizo rocoso vamos a tener, y es la base después para poder construir modelos de comportamiento y elegir la ley constitutiva y los valores de los parámetros que están presentes en la ley constitutiva que podamos aplicar. ¿De acuerdo? Bien. Aquí les muestro simplemente un detalle para verlo. Es complejo en sí esto, ¿no? Tenemos que tener una buena capacidad yo diría, de descripción y abstracción de lo que uno puede ver en el campo, ¿no es verdad? Y aquí vale la pena resaltar el hecho de que el trabajo, el campo de la geotecnia en general, y sobre todo si estamos trabajando en macizos rocosos, el trabajo de equipo, en equipo, es fundamental. Siempre vamos a necesitar tener un buen geólogo al lado. Y yo les digo honestamente, lo que más nos falta ahora en Bolivia es geólogos que sepan de geotecnia, jóvenes. No hay casi, no se está formando. Hay alguna razón, yo no entiendo mucho, pero estamos viendo que ni las universidades que tienen la carrera de geología en Bolivia, por lo menos La Paz, Oruro y Potosí, no están produciendo, no están graduando ingenieros geólogos que sepan de geotecnia, muy poco. Son mucho más generalistas, en Potosí sobre todo más dirigidos a la geología minera, igual que en Oruro. O sea, un poquito nos falta eso, ¿no? Y también a veces se ve cierta escasez de ingenieros civiles que sepan de geotecnia, que apliquen la geotecnia también, ¿no? O sea, hay demanda en el mercado laboral, a pesar que ya estamos en un proceso casi de recesión en la economía, pero se siguen necesitando buenos ingenieros, aunque debo decirles, buenos ingenieros siempre han sido necesitados y siempre han sido buscados en todos los tiempos, en el país y en muchos otros países, ¿no es verdad? Ok, entonces, la resistencia, y él no nos interesa, ojo, estamos hablando de ley constitutiva, y estamos hablando entonces de la relación esfuerzos, deformaciones, y nos interesa mucho conocer cuál es la magnitud de los esfuerzos máximos que pueda resistir, lo que llamamos el esfuerzo pico, resistir estas discontinuidades, ¿no es verdad? Eso es lo que, en este caso, la resistencia al corte. Si ustedes se fijan acá claramente, se trata aquí ya de definir en forma implícita lo principal, la relación que estamos buscando, que no es nada más que la relación entre el esfuerzo normal que pueda ser ejercido sobre la discontinuidad y los esfuerzos de corte. Y aquí vamos a tener dos esfuerzos de corte. Aquí hemos dibujado directamente, está dibujado el esfuerzo de corte residual, aunque tenemos también un pico. Eso es lo que estamos estudiando ahora, ¿ya? Entonces, sabemos que la resistencia al corte depende de varias variables que tenemos que tomarlas en cuenta. Y están anotadas acá. Aquí tengo estas 7 variables que las vamos a tener que tomar en cuenta. Pero es bueno que las tengamos así definidas también para saber de qué estamos hablando, qué estamos buscando, cuál es el marco de referencia en el análisis, en la búsqueda de una respuesta
y procedimientos para encontrar esos valores que nos van a ayudar entonces a modelar ese comportamiento, ¿no es verdad? Y a poder definir esa resistencia, en este caso, máxima al corte, esa resistencia pico. Si ustedes han hecho sus mecánicas del suelo 1, mecánicas del suelo 2, han llevado, han estudiado, y espero que todavía esté muy claro en la conciencia, en la cabeza de ustedes, o en alguna parte de su disco duro, por lo menos, o por lo menos saber dónde pueden encontrar para volver a leer, para volver a estudiar, si es que estudiaron, por aquí pasó la materia, que es un caso bastante generalizado. Entonces se van a acordar que estudiaron el famoso criterio de Moore-Coulomb, ¿no? Que es para suelos granulares, que es lo que hemos estudiado en la mecánica del suelo, donde se definen dos parámetros mecánicos fundamentales, ¿no? ¿Verdad? Que son numeritos, son valores que los obtenemos a través de ensayos en el laboratorio, ¿no? Porque se descubrió ya el señor Coulomb, descubrió hace más de 200 años, el año 1700, no tanto, 150, creo que fue en 1856, que la resistencia al corte máxima del suelo granular es función de un ángulo de fricción interna, que se llama, y una cohesión que tiene la estructura misma del material, ¿verdad? O sea, esa ley fue muy importante y que ayudó a, más tarde, el señor Moore, un profesor alemán, ayudó a hacer una representación gráfica con los famosos círculos de Moore, usando un campo de esfuerzos principales, ¿no? Que algo hemos visto en la anterior clase de esfuerzos principales. Que eso sí, yo pienso que es un poco nuevo para ustedes, porque no les han, pienso yo, mire, puede ser que me equivoque, probabilidad siempre está ahí bien presente, de que no les hayan explicado cómo debe ser, como no han hecho todavía la mayoría de ustedes, creo, la teoría de la elasticidad y de la plasticidad que la han puesto en el 9º semestre. Es increíble, ¿no? El orden es aquí para todo distorsionado, ¿no? La teoría de la elasticidad deberíamos llevar el quinto semestre, ¿no? Ya tenemos las herramientas matemáticas y podríamos desarrollar plenamente la teoría de la elasticidad para aplicarla después en todas nuestras materias de ingeniería, ¿no? Bueno, pero es otra cosa eso habrá que mejorar en la carrera, es parte del proceso de modernización que tenemos que implementar muy pronto. Pues tenemos los siete variables, si quieren ustedes, que vamos a tomar en cuenta. Las tensiones normales, bueno, ya habíamos hablado de ello, ¿no? La rugosidad o la superficie de contacto es muy importante, qué rugosidad hay, ¿no? Incluyendo su sinuosidad, además, la resistencia y alteración de las paredes. Tenemos que saber de las paredes, no de la sustancia de la roca intacta que forman los bloques, ¿verdad? El tipo y espesor del relleno, muy importante. Vamos a tomar en cuenta después. El grado de saturación del relleno y la circulación de agua. Tenemos que saber cuál es el grado, si hay agua, no hay agua, si se mueve, no se mueve. La orientación y velocidad del desplazamiento y finalmente la amplitud de desplazamientos de corte y de los movimientos previos. Eso no está también redactado, voy a mejorar. ¿Ya? O sea, vamos a ir buscando todo esto. Y veamos entonces, nos vamos ahora ir a un ensayito. Ojo, este libro ya les mandé, si no me equivoco. Es muy bueno, lean la parte correspondiente. Esos dos libros básicos que les he mandado, el de González de Vallejo y Alejano, Ramírez y Alejano, son de realmente consulta y de buscar el tema que uno necesita y lee esas 10, 15, 20 páginas y las estudia, ¿no es verdad? Y las condensa y agarra y uno hace sus apuntes, si quiere usted. Es la forma de estudiar, ¿no es verdad? No es que agarrar el libro y empezar como una novela simpática y leer desde la primera página hasta la última página. Normalmente, ¿verdad? Que no hacemos eso. Si es un texto muy importante y además que nos piden que lo conozcamos de afuera y de adentro, no solamente la tapa, ¿no? Entonces sí vamos a tener que estudiar sistemáticamente
en forma correlativa, ¿no? Honestamente, en la práctica no hacemos eso, pero nos llevaría mucho tiempo para poder procesar toda esa información. O sea, siempre vamos buscando elementos básicos como tal, ¿verdad? Si hacemos nosotros, y aquí hay una simulación de un ensayo de corte típico, que lo vamos a hacer en el próximo capítulo, vamos a ver, sí, el próximo, no, de aquí a 2 capítulos vamos a ver ensayos laboratorio y vamos a mostrar y vamos a ver el ensayo que hacemos de corte en muestras de discontinuidades de macizos rocosos, ¿no? Eso, y bueno, ahora vamos a seguir viendo. Supónganse que estamos haciendo el ensayo y el ensayo básicamente consiste en aplicar una fuerza constante normal a la discontinuidad. Es la discontinuidad que estamos trabajando, que estamos estudiando. ¿De acuerdo? ¿Ya? Vamos a ejercer una fuerza constante acá. Todo esto, claro, la muestra se la pone un marco rígido para lograr imponer, ejercer las fuerzas que necesitamos, ¿no es verdad? Aquí tenemos una fuerza que dividido por la superficie es un esfuerzo, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a aplicar una fuerza cortante. Ese dibujito es muy esquemático porque la fuerza de corte tiene que estar necesariamente en el mismo corte, en el mismo plano de la discontinuidad, ¿no? O sea, lo que está dibujado aquí en sí está mal. Mire, yo estoy anotando ahorita, me doy cuenta al charlar con ustedes que es una mala representación. ¿Ya? Modificar. Esquema. Porque si yo hago esto, sería una barbaridad, una aberración, porque yo los pongo aquí con cierta distancia, excentricidad, esas dos fuerzas de corte, estoy creando aquí un momento, ¿no? Y al crear un momento, creo unas condiciones de esfuerzos totalmente diferentes en el plano de la discontinuidad. Eso no podemos permitirnos, ¿no? Bueno, los dispositivos que tenemos hacen de que la fuerza que introduzcamos acá esté en el plano de la discontinuidad. ¿Ya? Hacemos el ensayito. Mantenemos entonces el esfuerzo, la fuerza normal, ese esfuerzo normal constante, y vamos incrementando la fuerza de corte, ¿ya? O el esfuerzo de corte, si quieren ustedes. Y vamos a encontrar, si graficamos el desplazamiento aquí, paralelo a la fuerza de corte, este desplazamiento cortante, ¿de acuerdo? Con el esfuerzo cortante, vamos a encontrar una relación de este tipo. Vamos a ir yendo, partimos de cero, ¿no es verdad? Vamos a ir en forma prácticamente lineal. Y fíjense ustedes, nuevamente aquí tenemos, ya no vamos a hablar de eso, pero hemos hablado en la roca intacta, evidentemente. Vamos a tener diferentes zonas de comportamiento. Aquí, de hecho, podríamos introducir aquí un puntito por acá donde se cierran las discontinuidades, o sea, el comportamiento de la discontinuidad se hace más rígido. Aquí un comportamiento prácticamente elástico o lineal, que puede ser elástico. Lineal normalmente es elástico, y aquí empieza a haber un reblandecimiento, ¿no es verdad? O lo que, perdón, llaman un endurecimiento. Vamos saliendo de la linearidad hasta llegar a un valor máximo posible acá, que es lo que llamamos la resistencia al corte pico. De viene esa P. Y si seguimos deformando, eso tiene que ser un ensayo controlado por la velocidad de la deformación. Vamos a ver que la resistencia al corte se va reduciendo a medida que se incrementa el desplazamiento longitudinal, ese desplazamiento cortante o tangencial, hasta llegar finalmente a un valor residual. ¿De acuerdo? O sea, y esta curva va a depender evidentemente, y esos valores, de la magnitud del sigma n que estamos manteniendo la constante, ¿verdad? Pero esa es la ley básica.
lo que podemos ver fenomenológicamente, o sea, midiendo así desde afuera, midiendo en grande, si quieren ustedes, ¿no? Desde el punto externo, que es totalmente válido para nosotros, pues nos ayuda a comprender cómo funciona, cómo se comporta esa discontinuidad y vamos a poder usarla entonces en todos nuestros análisis de ingeniería, ¿no? Bien, si nosotros entonces vemos ahorita ya un material granular, estamos hablando de suelos entonces, ¿no? Pero como ejemplo, porque y esto traemos a coalición porque ustedes ya conocen muy bien, pues han estudiado material granular. Y vamos a tener en la representación del esfuerzo normal y el esfuerzo de corte, o sea, la forma en que se relaciona el esfuerzo de corte con el esfuerzo normal, vamos a encontrar dos líneas. Y normalmente si hacemos ensayos, evidentemente encontramos líneas rectas. O sea, los datos experimentales nos permiten encontrar rápidamente con un pequeño análisis de correlación lineal la cohesión, ¿de acuerdo? Y un ángulo de fricción, que lo llamamos ángulo de fricción interna, que son siempre efectivos, ¿no? Y lo mismo si tomamos los datos de los valores de la resistencia residual, acá, vamos a encontrar esta función, los valores residuales, que pasa por cero. Ojo, porque ahí ya no hay más cohesión. La cohesión se pierde, la cohesión se destroza. O sea, una vez hemos llegado aquí se va destrozando. Y aquí es interesante, no voy a entrar más en esto, pero se sigue investigando actualmente, sobre todo el grupo de trabajo del profesor Alejano, que es profesor en la Universidad Politécnica de Galicia, en A Coruña, en España. Siguen investigando el hecho de que el C y el Φ no decrecen o cambian simultáneamente. Primero se va anulando, se va consumiendo, si quieren ustedes, el C y después recién el Φ. De tal manera que el ángulo de fricción residual es siempre menor al ángulo de fricción pico. ¿Ya? Ángulo de fricción residual menor al ángulo de fricción pico. Y de hecho es importante, también va a ser ciertamente válido para las discontinuidades. Vamos a ver, hay otra ley, pero la linearizamos normalmente porque nos facilita los trabajos analíticos, ¿ya? Que la función que vamos a encontrar y vamos a describirla en un momento más. Entonces, cuando estamos haciendo diseños, tenemos evidentemente, ustedes saben eso, que considerar todo lo que va a ocurrir en una obra en toda su vida útil, ¿no es verdad? En todos los años que queremos que la obra funcione satisfactoriamente. Entonces, tenemos que considerar entonces esos estados, ¿no es verdad? Esos estados, bueno, me adelantaré un poco, porque no han estudiado todavía ustedes eso, pero en esta clase tenemos que verlo un poco, los estados límites últimos, ¿no? Y también los estados de servicio, si quieren ustedes, donde ciertas variables van cambiando en función del tiempo. O sea, no es que es un solo valor para los 50 o 100 años que estamos analizando la obra. Y eso tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos diseños. O sea, en esencia, resumiendo, les digo, vamos a hacer diseños, vamos a tomar en cuenta los factores, la resistencia pico, pero también tenemos que tomar en cuenta las residuales, ¿verdad? Y discernir y ver cuál es la que vamos a adoptar finalmente para hacer el diseño final y los planos de construcción que vamos a presentar para que se haga la obra, ¿no? O sea, pero hay esa diferencia fundamental. Eso sí tiene que estar muy claro para ustedes, ¿ya? En otros materiales, que no sea un geomaterial, no es tan radical, tan significativa esta relación. ¿Ya? Bien, aquí tenemos entonces, su ecuacióncita, ustedes la conocían ya, ¿no es verdad? Esfuerzo de corte pico, es un C pico, y aquí evidentemente hay que hablar de que estos son efectivos, ¿no? Esfuerzo normal por la tangente de psi p. Ojo, yo les digo una cosa, yo ando confundido, ando mezclando terminología.
Espero que sean comprensivos ustedes, porque a veces en español en sí deberían usar el TAN para la tangente, ¿no es verdad? Esto es más de una denominación anglosajona, TG. Pero para nosotros, por favor, lo mismo. Eso es tangente, TG, que podría ser también TN. ¿Ya? Y aquí tenemos la ecuación de esta recta. Esta recta, ¿no?, que pasa por el origen, o sea, desaparece la intersección, digamos, de la recta con la ordenada, entonces hace 0 y tiene el valor correspondiente a el ángulo de fricción residual. ¿Ya? Bien, veamos ahora una discontinuidad. Y estos son datos que Fairhurst, un profesor de Minnesota hace los años 60 ya, ¿no?, había investigado. Yo que aquí tengo y sigo cometiendo el error de no colocar la referencia de algunas cosas, ¿ya? Porque eso yo no he dibujado. Eso viene de una publicación, bueno, la publicación del profesor Witzke, un profesor que todavía trabaja, es jubilado de la Universidad de Aquisgrán, en Alemania, donde se tenía y se tiene un departamento, un instituto de mecánica de rocas y suelos muy fuerte, poderosa, y hicieron muchos ensayos, ¿no es verdad? Y como en este caso con un material sintético, con una geometría uniforme, ¿ya? Aquí como dientes de un serrucho, si quieren ustedes, ¿no? Y con geometría definida, donde se definió también muy bien este ángulo I de inclinación. Y se hicieron los ensayos de corte, ¿no? Y resulta que se encontró lo siguiente interesante. Al inicio, claro, aquí lo que falta, eso ya es sistemático, ¿no es verdad? Pero faltan aquí los datitos de experimentales. Pero al final se encontró que había una primera parte, cuando los sigmas eran bajos, el esfuerzo de normal bajo, que daba un ángulo de una fricción básica, que va a depender del material, ¿no?, más este ángulo de la geometría. Y se encontró entonces para esta discontinuidad ya este tipo de funcionalidad. Y después, bueno, llega un momento en que evidentemente esto cambia y llegamos aquí a una curva donde tenemos un ángulo de fricción determinado por la rugosidad del material que está formando este material. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos ese deslizamiento de la superficie preexistente como tal. Donde está caracterizado por dos valores de ángulos de fricción y un esfuerzo normal crítico, si quieren ustedes acá, ¿no es verdad?, donde cambia ese comportamiento. Fíjense ustedes entonces cómo de la mecánica del suelo se fue hacia comprender mejor cómo funcionaba y funciona, se comporta una discontinuidad en macizo rocoso, ¿no?, para el macizo rocoso. Porque, y lo que hacemos, lo que se hace normalmente es hablar de una curva de este tipo, si quieren ustedes, también la mecánica de rocas, ¿no?, donde introducimos aquí una cuestión que va a ser ficticia. Y eso quiero decirles, a ver, que esté claro ese concepto. Discontinuidad en macizos rocosos no tienen, físicamente hablando, cohesión. O sea, la cohesión es una ficción matemática para nosotros, ya de un ajuste que podamos hacer, es una ficción matemática. Enseguida les voy a explicar vamos a volver al tema para que la idea quede aún más clara para ustedes, ¿de acuerdo? Bien, y tenemos acá finalmente, se sigue aplicando la fuerza, ¿ya? Y vamos a tener un caso, bueno, con sigmas ya mayores, con sigma n, perdón, con esfuerzos normales mayores, donde el material se va a romper, va a colapsar acá. Y ahí vamos a tener entonces un valor residual de las discontinuidades, que va a pasar evidente por 0, ¿no es verdad? Va a pasar por 0. Aquí es donde vamos a tener realmente una rotura por corte en el macizo
digo, en el material que está formando la discontinuidad, en este caso, digamos, la roca. ¿De acuerdo? Vamos a tener entonces un valor diferente aquí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un valor residual como tal. Bueno, pero la naturaleza no es tan bonita, ¿no? No es tan regular, donde se repite exactamente el patrón de lo mismo. Es diferente como tal. ¿Ya? Bien. Si nosotros analizamos un poco lo que acabamos de ver acá, o sea, esta conceptualización de líneas rectas. Si nosotros vemos, es decir, lo que tenemos es en una discontinuidad un poco más uniforme con un I promedio, con un ángulo que me va a representar la rugosidad en la discontinuidad, ¿ya? Vamos a tener una rotura que está pintado aquí en punteado, ¿de acuerdo? Y en esos años, los 66, 72, son 50 años más, 50 años que se investigaba, y se sigue investigando por si acaso, ¿eh? Aquí todo no ha acabado, el desarrollo y la ingeniería y la investigación siguen adelante, ¿no? Vamos a seguir aplicando y se aplica en ese tipo de ciencias, criterio del filósofo Popper, Karl Popper, donde se someten todo lo que se dice que ahora es verdad, la teoría, la doctrina que se dice, se la somete siempre a un escrutinio de validez y nunca se concibe algo en forma totalmente absoluta, porque sabemos que todo es perfectible y va a ir mejorando. Y eso hemos visto, yo por lo menos he visto en toda mi carrera, desde estudiante hasta ahora, que hemos avanzado mucho y sobre todo teníamos la capacidad, seguro, el humano, la humanidad tenía la capacidad de hacer grandes elucubraciones y modelos matemáticos, etcétera, etcétera. Tenemos las herramientas matemáticas que ha avanzado tanto, pero sobre todo se ha avanzado en el conocimiento porque tenemos mejores equipos de medición, cada vez más precisos, cada vez más seguros, con menos incertidumbre. Y eso ha hecho que vayamos avanzando también, ¿no es verdad? Y se sigue trabajando. O sea que hay gente que dice, ¿para qué va a estudiar usted eso? ¿Para qué va a investigar si ya se ha investigado? Caramba, se investigó hace años y con los medios limitados que tenía esa gente desde entonces, ¿no es verdad? Y ahora ha cambiado. Ahora tenemos métodos de adquisición de datos extraordinariamente complejos que nos permiten cada vez tener mayor precisión, mayor certidumbre en las mediciones que estamos haciendo, ¿no es verdad? Ok, y aquí claramente entonces estos señores Patton y Ladañe, ¿ah? Son norteamericanos, nos proponen ese tipo de criterios, ¿no? Donde evidentemente para las discontinuidades es importante, siempre se parte de cero. O sea, en los suelos hemos visto. A ver, un ratito más bien recapitularé, que no he dibujado esto acá, pero para que se acuerden ustedes, para que rememoren sus noches hermosas que han pasado estudiando la mecánica del suelo 1 y 2 con el ingeniero Salinas, de quien han aprendido mucho sin duda, siendo un excelente profesional y un excelente profesor el ingeniero Salinas. Nuestro primer director, no, segundo, yo fui el primero, segundo director del laboratorio de geotecnia de San Simón, hizo un gran trabajo allá y lo sacaron, lo destituyeron, diría yo, en forma no solo injusta, sino en contra de principios elementales de la excelencia académica, ¿no es verdad? ¿Y saben por qué? Tengo que chismear esto, porque es bueno que ustedes, nuevas generaciones, conozcan un poco la historia que hemos tenido también en San Simón, porque se le ocurrió a un decano, llegado un momento, el año 2007 ya, y dice, no, y este señor es director acá desde el 1995, no puede ser tanto tiempo, es una barbaridad, que aquí, que más allá, sin ver lo que había hecho, lo que había logrado, lo que había construido, lo que había aportado para San Simón, para la ciencia en general en Bolivia, porque se hicieron trabajos muy lindos de investigación en el laboratorio. Lo destituyó y puso ahí a un señor que no sabía dónde estaba el norte y peor el sur.
Imagínense ustedes. Imagínense a alguien que no tiene brújula para nada, que está totalmente desorientado, ¿no es verdad? Y puso a este señor y el señor empezó con la destrucción del laboratorio, para mí, ¿no? Yo he tratado de participar como organizar un laboratorio, fui el primer director y dejé todo esto en manos, porque tenía otras cosas que hacer, dejé en manos en cuanto llegó de sus estudios de posgrado el ingeniero Salinas, se le encomendó ser el director, hizo una excelente labor. O sea, yo les digo, y hay que recuperar eso, ¿no? Hay que recuperar nuestro laboratorio para volver a ser aquella referencia nacional que ha sido durante muchos años en la geotecnia en Bolivia y va a ser, espero que volvamos a hacer en el futuro, ¿no? Y reconocido no solo en Bolivia, también internacionalmente, debo decirles, ¿no? Bueno, pero eso es bueno para matizar y para que no se me duerman, pues ahorita ya no los veo, pero me puedo imaginar que hay un montón de dormilones, ¿ya? Que seguramente han hecho su viernes de soltero y ya están durmiendo, ¿no? ¿O les parece tremendamente aburrido todo esto? Hay gente pues así, ¿no? Que está en la facultad, pues, no sé para qué. Yo les digo honestamente, no quiero ofender a nadie, pero a veces digo yo, qué falta de conciencia que tenemos, ¿no? De que la sociedad gasta tantos esfuerzos, sus familiares, tantos esfuerzos para que se formen en forma idónea, en forma sólida, para ser buenos ciudadanos, pero no. Bueno, en fin, es otro tema, ¿no? Pero estamos hablando de discontinuidad ahora. Y entonces, fíjense, se propone ya en estos años, del 70, 66, 72, una relación de este tipo, ¿no? Donde había que conseguir un ángulo de fricción básico del material que forma la roca, ¿no es verdad? Y la geometría. Entra la geometría aquí en forma implícita también, si quieren ustedes, a través de este ángulo, ¿ya? Pero bien, si nosotros ahora vemos en sí lo que tenemos, lo que vamos a usar, y de resultados que podamos tener, vamos a ver finalmente que se nos forma una curva de este tipo para manifestar, para expresar la resistencia pico al corte de esa discontinuidad. Es una función que no es lineal, ¿no? ¿De acuerdo? Parte de cero. Y si vemos, cuando hacemos los ensayos en laboratorio, tenemos el aparatito Hook, en este caso sí lo tenemos en nuestro laboratorio en La Tamborada, y sí, la función de la resistencia al corte residual es una línea recta, ¿no? Caracterizada por este ángulo de fricción residual, ¿no? Ese es el ángulo de fricción residual. Entonces aquí vemos aquí que no es pues... Y sobre esto ha trabajado mucho el profesor Barton, cabalmente Barton. Nicolás Barton, un inglés, lo vamos a ver más tarde cuando hablemos de la clasificación de macizos rocosos, porque ha aportado mucho también. Nick Barton ha aportado mucho a la ciencia. Ya está con 76 años, todavía muy activo, trabajando intensamente. Y él es inglés, hizo su doctorado en el Imperial College en Londres, de ahí se fue a trabajar a Noruega, se salió del Instituto de Geomecánica en Noruega, volvió, él trabaja ahora, tiene una empresa de ingeniería apoyando a muchos proyectos en el mundo y sigue trabajando activamente, Nicolás. Él fue el que desarrolló esa fórmula. Y el secreto de Nick, fíjense ustedes, cómo se desarrolla. Lo que a mí me interesa un poco a ustedes es mostrarles cómo hemos ido pensando, cómo se ha pensado, o sea, reproducir la forma de análisis y pensamiento que se ha tenido en el pasado para llegar a lo que nosotros ahora tenemos y aplicamos además, ¿no es verdad? Yo soy de la opinión de que ustedes, los estudiantes, los que se están formando para ejercer la profesión, para concebir, construir y mantener obras que necesita la sociedad, no son robots. O sea, yo no les puedo dar una formulita, un checking list, decirle, use esta fórmula y se acabó el cuento. Tienen que aprender a discernir, tienen que aprender a razonar, que no es filosofar nomás alegremente, ¿no? A razonar lógicamente y ver cómo se va construyendo lo que tenemos actualmente. Ese es mi propósito,
¿de acuerdo? Y espero que ustedes puedan comprender. No es que los quiero cansar con cosas, sino que aprendan a pensar, a analizar, a ponerse en los zapatos de aquella gente que se hizo preguntas en su entonces y que trataron y dieron unas respuestas a sus preguntas. No perfecta, ¿de acuerdo? Todo perfectible, ¿de acuerdo? Va a ir superándose con el tiempo. Ustedes serán también artífices de superar algunos estados del conocimiento y la forma en que podemos expresar eso matemáticamente para poder usar en los cálculos, en los algoritmos, para poder programar, etcétera, etcétera. ¿No es verdad? Ok, entonces, aquí quería volver a esta formulita. Fíjense ustedes. Y vieron definitivamente que esto era válido, ¿no? Pero había un problema importante. Y es que es este I. ¿Cómo resuelvo este I? ¿De qué depende este I? ¿No es verdad? Claro, aquí un modelito, si hacemos un modelito artificial sencillo, pues vamos a hacer todo, vaciar acá. Un buen técnico me va a hacer en el laboratorio. No, pero esto es totalmente irregular, la discontinuidad natural, ¿no es verdad? Entonces, se le ocurrió a investigar a Nick Barton junto con el señor Chuvey, que son publicados en el año 73. Estudiaron nuevamente esta relación que la habíamos visto hace un momento, ¿no? La relación entre el desplazamiento cortante, el desplazamiento tangencial y el esfuerzo de corte que se está aplicando, ¿no es verdad? Pero además, y eso es importante, empezaron a investigar la dilatancia. Aquí este delta V es el desplazamiento que se tiene en la dirección perpendicular al plano que se está sometiendo a la fuerza de corte, ¿no es verdad? Este es el desplazamiento cortante, de corte, ¿no es verdad? Y encontraron que inicialmente, eso es bien general, claro, es un concepto básico, ¿no? Encontraron que primero se tenía aquí una compresión de todo el sistema, el material, y después una dilatancia, va siendo otra vez positivo. Este valorcito, este desplazamiento es positivo cuando se incrementa, cuando hay dilatancia, la discontinuidad. Y encontraron una función de ese tipo. Y para que vean, así es el investigador. Tenía todos esos datos y se les ocurrió y vieron que este punto máximo, o sea, el esfuerzo de corte pico, coincidía acá con este cambio de tendencia. Aquí hay una dilatancia que va medio, bueno, aquí es constante, y desde ese punto, desde este punto casualmente que cae, coincide con la resistencia pico, empieza a reducirse esta dilatancia. Y definen y ven este ángulo, aquí, este ángulo, que sería el ángulo de dilatancia máximo, como tal. Y empiezan a investigar este ángulo, ¿de acuerdo? Y encuentran esto. Claro, aquí DN pico se lo llama, pero normalmente es verdad que los ángulos nos han acostumbrado desde que hemos hecho la trigonometría el tercer año de secundaria o cuarto tal vez. Ustedes hace años que están metidos con la trigonometría, ¿no es verdad? Y no estamos usando símbolos del alfabeto griego, ¿de acuerdo? D de dilatancia, ¿ya? No estoy usando alfa, beta, gamma, teta o lo que ustedes quieran, dilatancia, ¿de acuerdo? Y va a ser igual, al final encontraron que es igual a un coeficiente, que lo vamos a definir enseguida, que es el JRC, ¿ya? Y ojo, en todas estas formulitas, jóvenes señoritas, se mantienen los acrónimos que vienen de la lengua inglesa, ¿ya? Los alemanes usan, los chinos usan, nosotros usamos, los españoles usan en España y, bueno, y en cualquier parte del mundo se usan los acrónimos que están referidos a la expresión del concepto, a la definición del concepto en inglés, ¿ya? En este caso, JRC, Joint Roughness Coefficient, ¿ya?
JRC. Entonces, encuentran aquí una constante, una JRC, un valor que va a ser función de la geometría, de las discontinuidades. Y además encuentran, y es bien interesante acá, de que este ángulo de dilatancia máximo es función del logaritmo base 10, por eso pongo log 10 aquí bien clarito, para que no nos confundamos, ¿ya? O sea, Ln es el neperiano, ¿no es verdad? A ver, ¿quién de ustedes me dice cuál es la base del logaritmo neperiano? ¿Quién me puede avisar? Y si no hay quien tome la palabra, yo tengo aquí mi lista. Wendy Johanna González, ¿está en clases? Buenos días, ingenieros, y estoy en clases. Buenos días, señorita. ¿Le dicen Wendy o le dicen Johanna? Wendy. Wendy, entonces usa su primer nombre. Sí, sí, Ok, sí. a ver, doña Wendy, valor del logaritmo, la base del logaritmo neperiano, ¿cuánto es? A ver. No, no, no me chanchulé, no me chanchulé. Si no se acuerda, va a tener que estudiar. Ingeniero, ¿lo puedo hacer yo? Un ratito. Le damos un segundo más a Wendy para que diga. Wendy, ¿se olvidó? Sí, me he olvidado, ingeniero. Ay, caramba, ven, que ese es mi problema y el problema de San Simón y de las universidades en Bolivia, que no grabamos algunos datos tan importantes. Le voy a hacer otra preguntita entonces, Wendy. ¿Y cuál es el valor de pi? El famoso pi, número misterioso. Deme dos. 3.14. ¿Cuánto? 3.14. 3.1416, ¿no? Ya, excelente. Eso sí, ya no se va a olvidar nunca en su vida, ¿no? ¿Ah? Sí, Ni sí, cuando le estén dando la extremaunción, va a repetir, ¿ya? Acuérdense, alguna ya tendrá de aquí a 50, 60 años, no sé, de repente ustedes ya van a vivir más de 100 años, ¿no? Como va la ciencia y la tecnología, seguramente vamos a vivir mucho más, ¿no? ¿Ah? Vamos a vivir mucho más. Pero, a ver, ¿quién me habló hace un momento y pidió dar la respuesta? Eh, Era la letra E, Inge, el que vale 2,71. 2,71, ahí yo me contento, aunque es un número que no acaba nunca. ¿Quién está hablando? Luis Álvarez, Inge. Luis Álvarez. Ok, eso sí yo anoto, porque eso sí tomo en cuenta yo en la evaluación general, ¿no? Muchas gracias, Luis. Entonces, 2,71, que es un número larguísimo, ya que yo tampoco me acuerdo, honestamente, pero con 2,71 me estoy contento, aunque deberíamos tener por lo menos unos 3 dígitos después de la coma, ¿no es verdad? Ok, pero entonces volvamos a lo nuestro. Y decíamos que encuentran que es directamente proporcional al logaritmo base 10 de la resistencia a la compresión simple de las paredes de la discontinuidad, normado por el esfuerzo normal del ensayo. ¿Ya? O sea, este JCS es nuevamente el acrónimo para indicar que la resistencia a la compresión de la discontinuidad. ¿Ya? Este es nuevamente entonces join. Ese es el strength coefficient. Join coefficient of strength. JCR. O sea, aquí nos introducen entonces, y es bien importante para nosotros, dos parámetros que tenemos que encontrarlos para poder formular nuestra formulita, para poder aplicar, para encontrar esta fórmula, esta, la representación matemática de esta función. ¿De acuerdo? Que se lo obtiene experimentalmente. Sería entonces el JRC y 0 aquí y 0 aquí. Y enseguida les explico por qué. Son dos parámetros geomecánicos que están referenciados a un tamaño de muestra que es un cuadrado de 10 centímetros por 10 centímetros, que es lo que colocamos en el banco de ensayos. 10 centímetros por 10 centímetros. A decir verdad, ahí vamos a cometer a veces algún error en la interpretación de datos,
porque hacemos muchas veces ensayos de corte en discontinuidades. El aparato es pequeño relativamente y usamos mucho cilindros. Cortamos cilindros que obtenemos de las perforaciones a diamantina, donde no respetamos exactamente ese 10 por 10, ¿ya? Que es lo estándar que usaron en los laboratorios del Instituto de Geotecnia de Noruega, Barton y Chube, ¿ya? Bien, y aparte de estos, aquí habíamos introducido un coeficiente más, que es el coeficiente θr, que es el ángulo de fricción residual de la discontinuidad, ¿ya? O sea, de tal manera que nos aparece aquí entonces otra fórmula, fíjense ustedes, para expresar la resistencia a la compresión pico de una discontinuidad macizo rocoso, donde tenemos, y vemos claramente, 3 parámetros geomecánicos. El ángulo de fricción residual, tenemos que aprender de cómo lo encontramos. El JRCO, o sea, el coeficiente de rugosidad de la discontinuidad, y la resistencia a la compresión de las paredes de la discontinuidad. ¿De acuerdo? Entonces tenemos 3 parámetros mecánicos, ¿ya? Yo espero honestamente, jóvenes, señoritas, que estén haciendo su cuadernito de apuntes, porque se hace. Ya les conté en la anterior clase que tuvimos, yo me he quedado admirado con una nietecita que tengo de 9 años y cómo lleva sus apuntes. Yo me he quedado admirado y les prometo la próxima vez les voy a mostrar una foto. Voy a sacar una foto de su cuaderno. Les voy a pedir que me permita sacar una foto de su cuaderno y de los apuntes que hacen clases, mientras se escucha, mientras participa en la lección, porque todo están haciendo, evidentemente también virtual, en los colegios, ¿no? En las escuelas, ¿no? Pero cómo participa, es impresionante. Quiero que ustedes vean eso y yo creo que para mí personalmente ha sido una sorpresa y un ejemplo para mostrar. Las cosas buenas hay que mostrarlas, ¿no? Creo yo, hay que difundirlas, venga de donde venga. Lo bueno se acepta, lo malo se rechaza. Así, ese debería ser nuestro principio, ¿no? Ok, entonces tengo aquí mis 3 parámetros, los 3 parámetros mecánicos, que hago hincapié en eso, ¿no? Para que ustedes tengan bien clarita la situación, ¿ya? Y ojo, ya de hecho les adelanto aquí un poco que tenemos problemas, porque en laboratorio normalmente no tenemos exactamente el tamaño de muestra de 10 por 10 centímetros. Pero sigue siendo esto muy importante. Despuésito vemos para calcular un factor de escala, impacto de escala, para hallar finalmente una solución que nos permita resolver problemas a escala real en el prototipo como tal. Bien, veamos cómo determinamos este JRC o después veamos cómo determinar JCSO, finalmente el ángulo de fricción residual, ¿no? El PR, el PSIR, el TR, perdón. Determinación del coeficiente de rugosidad, el JRC. Y tenemos 3 formas en sí. Una forma es este trabajo, ojo, el trabajo que hicieron Barton y Chube llevó muchos años. La fórmula nos presenta el 73, 74, ya no me acuerdo. Y el 77, una publicación, nos presentan aquí este gráfico, si quieren ustedes, no lo llamaré gráfico, esta figura donde a escala 10 centímetros, ¿no es verdad? Y nos dan los valores del JRC en función a la forma totalmente liso y plano. El JRC va de 0 a 2. Totalmente irregular y áspero, el JRC va a ser de 18 a 20. Y tenemos entonces esos 10 valores y esos 10 patrones que nos han presentado para poder estimar el JRC. Se han hecho un trabajo descomunal de mucho tiempo
Esos trabajos de investigación son pues de largo aliento, donde la gente no tiene que aburrirse, ¿no? Y tiene que hacer el trabajo. Y tiene que hacer el trabajo. Bien, la primera entonces forma o el método para determinar el JRC es usar los perfiles de Barton y Chubey. Ojo, que estos perfiles los sacamos en la práctica a través del perfilógrafo de Barton, cabalmente. Se los voy a mostrar despuesito. Además tengo fotos ahí en el próximo capítulo. Vamos a ver eso de los instrumentos, ¿ya? Segundo, que es algo que también usamos mucho, yo personalmente uso también, hay que usar todos en la medida de lo posible para tener la mejor estimación, ¿no es verdad? Es este ábaco que nos presenta también Barton, ya el 82, fíjense ustedes que cada loco tiene su tema, ¿no? Y cada loco sigue trabajando en su tema y nunca acaba de trabajar en su tema, ¿no? Barton ha continuado y sigue trabajando actualmente, además ha producido un par de libros muy lindos, Barton, sobre el concepto que él tiene sobre el manejo que debemos hacer del macizo rocoso, que es bien especial y es en contraposición a la Hooke, por ejemplo, Hooke and Brown, donde Barton cree más en las correlaciones naturales que puede encontrar a través de la observación de diferentes parámetros cuantificables de la naturaleza, ¿no? Barton, el 82, nos habla de esa amplitud máxima y consiste sencillamente en agarrar un borde plano. En este caso, en la práctica estamos usando nosotros una regla de 1 metro, de esas que llegan de los chinos, que parecen de metal, debe ser de metal, ¿no? De 1 metro, llevamos al campo eso y colocamos nuestra regla exactamente y medimos la amplitud máxima que pueda tener esa discontinuidad. Bien. Aquí entonces tenemos con lo que llaman la longitud del perfil y aquí, ojo, que van desde 10 centímetros hasta 10 metros, ¿verdad? Con el metro, usando la reglita china de 1 metro, normalmente siempre estoy acá, ¿verdad? Y la aspereza. Dato sencillo que lo voy a medir, no tengo ningún problema, ¿verdad? Y de acuerdo entonces a la aspereza que pueda tener, por lo menos, supónganse que sean 20 milímetros. Estoy con la regla de 1. Llego a este punto, llego aquí, un poquito estoy por encima entonces de esta línea, un rato 20, llego aquí, estoy por esta línea, 8, pasé algo más de 8, el JRC, ¿de acuerdo? O sea, es bien sencillito de manejar este ábaco, esta gráfica, ¿no? Es medir, medimos en el campo, o sea, tenemos que medir en el campo. Ojo, pero muchos me van a decir, pucha, qué bonito, qué fácil. Que no es fácil medir eso así directamente en el campo, ¿eh? Porque no tenemos la discontinuidad totalmente libre como está acá, excepto, por ejemplo, un deep slope que les mostré en el kilómetro 95 de Parajti. Ahí es fácil de hacer eso, después no es tan fácil, ¿no? Pero hay que intentar, ¿no? Pero es otro método. Y finalmente tenemos el tercer método, que es el ensayo de la inclinación, que nos presenta Barton con otro tesista que tuvo de doctorado el año 90. Fíjense ustedes, entonces, Barton, tenemos aquí datos que nos proporciona Barton, que los ha logrado en 20 años, porque él empezó sus investigaciones en Noruega después de acabar su doctorado, el 68 creo, se fue a Noruega a principios de los 90 o de los 70 debió empezar. Después de 20 años seguía trabajando, seguía investigando y desarrolló un sistemita muy bonito para medir el ángulo en el que la pieza superior aquí empieza a deslizarse sobre la pieza inferior que está aquí fija, ¿no? Fíjense, y aquí están se usa acá normalmente una pieza, un testigo que lo obtenemos de una perforación a diamantina, ¿es verdad? Y aquí se va moviendo gradualmente esto y se mide el ángulo que corresponde al momento en que la parte superior se desliza hacia abajo. Aquí de paso les muestro aquí, recién me doy cuenta de esta figurita tan bonita. Aquí está el martillo Smith, del cual vamos a hablar en el capítulo correspondiente, que nos ayuda a resolver problemas cabalmente, a encontrar el segundo parámetro que tenemos en el criterio de Barton y Chubey.
Y aquí tengo cabalmente aquí una fotito, no se lo ve tan bien, pero les voy a mostrar hasta físicamente el perfilógrafo de Barton, ¿no? O sea, que son instrumentos que usamos mucho para este tipo de determinaciones, ¿no? Aquí es el alfa que voy a encontrar aquí, lo voy a medir acá. El ángulo de fricción básica de la roca, o sea, tengo que conocer ese ángulo de fricción básica de la roca, que lo hacemos ya sea por laboratorio o a través de tablas, obtenemos este valor. La resistencia a la compresión simple de las paredes de la roca, para eso usamos cabalmente aquí el martillo Smith, el esclerómetro, ¿no es verdad? Y se calcula este coeficiente de rugosidad de la discontinuidad. O sea, tenemos entonces 3 ensayos. Aquí está el perfilógrafo, les voy a mostrar alguna vez exactamente tal como es el aparatito. Finalmente, simplemente aquí un soporte y con barritas, con alambritos, si quieren ustedes, con un diámetro de 1 milímetro. Y nos saca el perfil, pues, ¿no? Al colocar aquí el perfilógrafo y empujar los fierritos aquí, automáticamente esta forma es reproducida aquí arriba y es lo que obtengo para hacer mis cálculos después, ¿no? Como está indicado acá. De ahí saco la superficie actual de la discontinuidad, ¿no? ¿Ya? Bien, esto ya ni veremos porque no, yo honestamente tampoco estoy aplicando, pero deberíamos aplicar. He aplicado en un par de proyectos, a decir verdad, ¿no? Es muy sencillo encontrar un Z2 que simplemente es una integral, ¿no? Una integral de todas las pendientes que pueda tener acá, ¿no? El cuadrado, lo hacemos numéricamente, yo puedo calcular, tener esos dieces, ices, calculo esto y en base a esa Z2, que lo calculo de acá, es laborioso esto, los proyectos interesantes, importantes, sí vale la pena hacer, lo mantendremos nomás, y teniendo el Z2, yo calculo aquí el JRC, ¿de acuerdo? Aquí están los datos experimentales que han podido tener, y es una formulita, si ven ustedes, con un grado de ajuste alto, bien alto, ¿no es verdad? O sea, tenemos también esa posibilidad, la posibilidad de usar esta formulita para calcular nuestro JRC. O sea, tenemos entonces varios caminos para poder resolver nuestro problema, ¿no es verdad? Las discontinuidades. Y eso vamos a hacer en la práctica. Aquí veamos ahora cómo encontramos nuestro ángulo de fricción residual, que es el segundo, ¿no es verdad? Son 3 variables, 3 parámetros mecánicos que tiene el criterio de Barton-Chubey, ¿ya? Y aquí sí se usa el martillo. O sea, se ha logrado, usamos el martillo y directamente han introducido aquí los rebotes. Esa formulita fue propuesta, si no me equivoco, hasta que no me acuerdo exactamente, por un español. Y creo que del grupo de Alejano son los que han propuesto la formulita recurrente para calcular el ángulo de fricción residual que necesitamos, que en base al ángulo de fricción básica de la roca intacta, ¿no? Y de los rebotes, donde tomamos en cuenta entonces la resistencia a la compresión simple de las paredes de la roca, que es este R pequeño, y la resistencia a la compresión simple de la roca intacta, el R mayúsculo. Son valores numéricos, si quieren ustedes, ¿ya? Porque ya vamos a hablar, no nos adelantemos, aunque ustedes han debido ver ya un esclerómetro de hormigón. Han visto en la clase de hormigón 1, tecnología del hormigón, les han mostrado un martillo de Smith o esclerómetro para hormigones. ¿Quién me avisa que ha hecho hormigón 1? ¿Nadie? ¿Qué Hola. dijo, Inge? Si les han mostrado un martillo de Smith en hormigones. Por foto nomás. O creo que ni eso. Ni eso, sí, pues, que nos falta esa materia también, yo les digo, hay que modernizarla, digo yo,
¿no? En todo sentido, ¿no? Porque, ojo, no se olviden ustedes, el ingeniero civil está muy, muy relacionado, casado para siempre, no hay divorcio alguno, con hormigones. Hacemos casi todo usando el hormigón, este geomaterial sintético. Yo lo llamo geomaterial sintético, ¿no es verdad? O sea que y tenemos que dominar muy bien la tecnología del hormigón, les digo, porque en cualquier obra que tengan ustedes en el futuro, ya de ingenieros jóvenes, van a tener que confrontarse con el hormigón. Saber hacer muy bien dosificaciones, el comportamiento del hormigón es fundamental, porque casi todo, a ver, ustedes fíjense en las construcciones que hacemos en general, tiene hormigón, es un material de construcción tremendamente importante para nosotros. En Bolivia, por lo menos, mucho más importante que el acero, ¿no? Porque casi no hacemos construcciones de acero en Bolivia. No, no tenemos acero, el acero es muy caro. No vamos a tener nunca siderurgia. Están soñando con el mutón, pero eso no es rentable. Va a ser otra vez un elefante blanco como es ahorita la fábrica de azúcar en norte de La Paz, en San Buenaventura, y otras inversiones grandes que se han hecho en Bolivia, que no son factibles, es decir, no son económicamente rentables, no, no se pagan ni siquiera costo de operación, ¿sí? Y mantenimiento, o sea, es grave, ¿no? Pero hormigón, o sea, acero, yo no creo. Además, para usar el acero, el mutún, necesitamos hacer la reducción de los óxidos, ¿no? Y eso hay que hacerlo con gas. Y con el precio del gas, y incluso subvencionados, esos proyectos no son pues rentables. Caramba, hay que hacer proyectos rentables para el país, ¿no? Para la sociedad. Bueno, no, es negocio tonto invertir y no recuperar la inversión para empezar, ¿no? No, no, que proyectos productivos tienen que generar, pues, pagar su deuda, pagar su inversión y con ese dinero seguir financiando el desarrollo del país, ¿no? Ok, pero es importante del hormigón. Yo les mostraré por lo menos, como no tenemos clases, aunque dice que ya se puede hacer exámenes presenciales, ya salió un comunicado el día de ayer, ¿ya? Bien, pero sigamos con lo nuestro. No me perderé. Ustedes tienen que llamarme la atención cuando me voy perdiendo, me voy por las ramas del tema, ¿no? Fuera del tema, ni siquiera por las ramas. Entonces tenemos que encontrar entonces o estimar experimentalmente, prácticamente no lo hacemos. Los R mayúscula, minúscula, sí podemos hallar teniendo el martillo Smith. Y tenemos un martillo Smith especial para rocas, ¿no? Que es un poco diferente con otros constantes y otra robustez que el martillo que se usa para los hormigones. Es simplemente entonces la medición de la indirecta de la resistencia a la compresión siempre de un material, ¿no? Eso lo hace a través de una medición de rebote sobre la superficie, ¿ya? Pero eso con calma vamos a hablar después sobre el martillo Smith. Sí, necesito aquí este ángulo de fricción básica. Y tenemos rangos de valores, ¿de acuerdo? Aquí, y de hecho aquí ya vamos a hablar de eso con mucho cuidado después cuando acabemos la descripción de la parte descriptiva, digamos, de la mecánica de rocas, sus leyes básicas y sus coeficientes. Y vamos a tener que hablar sobre el carácter estocástico que tienen las propiedades de los materiales y la naturaleza en sí, que es bien importante, ¿no? Y eso se refleja aquí en estos rangos de valores, ¿no? Y de verdad que aquí ya es tal experiencia de la persona, cómo ve la incertidumbre, si la considera muy grande, muy pequeña. Hay rango de valores que son experimentales, pero cuando usted tiene un proyecto, ¿qué va a hacer? Va a tomar una arenisca, por ejemplo, una roca sedimentaria, arenisca de grano medio, seca. Nos dicen está entre 26 y 31, miércoles. Es un rango grande, ¿no? ¿Qué voy a tomar para resolver mi problema? Bueno, una posición podría ser tomar el promedio, por ejemplo, ¿no? 30,5. O el pesimista, que puede resultar un diseño muy conservador y costoso, va a tomar el menor. Y el optimista se va a ir al mayor, asumiendo riesgos más grandes, ¿no? Probabilidades de falla más grandes. O sea, y aquí es donde radica, y aquí está pues lo que llaman el juicio del ingeniero, ¿de acuerdo? Y de hecho,
Yo les digo, sí, sí, que hay que evaluar. Y eso vamos a charlar entonces cuando entremos al diseño geotécnico, antes de entrar a la aplicación de todo esto. Cabalmente es qué asumo. Y hay que asumir, hay que justificar lo que uno asume, ¿no es verdad? Y tiene que analizar muy bien el grado, las consecuencias que podría tener la falla de algo, ¿no es verdad? Debido al valor que estoy adoptando para mis cálculos y mis análisis, ¿no? Es bien importante. De hecho, a ver, para que esté más clara esta idea, bien diferente es estimar un valor para una excavación o para una fundación en una zona altamente poblada, ¿no es verdad? Que para una obra en una zona donde no hay población, ¿no? Donde no va a haber daños, o para una carretera secundaria o terciaria, que si se derrumba, bueno, el daño económico va a ser muy pequeño, no va a ser muy grande, que asumir un valor cuando tengo un tráficos, intensidades de tráfico promedio diario anual de 15.000 unidades, como es el caso ahorita del camino ya Cochabamba Santa Cruz, ¿no? Entonces ahí sí que tengo un derrumbe y el daño económico, de hecho, va a ser muy grande, ¿no? Que de hecho cada año lo vivimos, sobre todo en época de lluvias en Sillar, ¿no? Y no se preocupen, vamos a seguir viviendo esto porque Sillar es una zona tan difícil, los 30, 40 kilómetros, que el dinero que está metiendo ahí va a ser, es una solución paliativa. Yo soy de la opinión que es una solución paliativa. Veremos cómo van a funcionar los 4 túneles que se han hecho, una serie de viaductos, pero sigue habiendo un montón de cortes y de zonas que intrínsecamente muy inestables que necesitan de muchos recursos para poder ser estabilizadas, ¿no? Eso, que, a ver, veremos. Pero entonces aquí entra cabalmente en esta selección el valor. Son diferentes autores, investigadores que han dado sus datos, ¿no es verdad? Y nos van a servir de guía, ¿ya? Y vamos a hacer una selección nosotros de esos valores. Para las rocas ígneas, lo mismo, y para las rocas metamórficas, ¿ya? Aquí yo tengo menos rango de variación, que es una ventaja, si quieren ustedes, ¿no es verdad? Y algunas no tengo más que un solo dato. Bueno, vamos a, pues, si tenemos algún esquisto, vamos a asumir este. Y aquí, fíjense ustedes, sobre todo en las rocas ígneas y metamórficas, no tanto aquí en las rocas sedimentarias, aunque también el estado en el que se encuentra es bien importante, ¿no es verdad? Importante el valor que vamos a tener. A ver, que no es tan grande, por ejemplo, limonita, húmedo, me dice este Ripley 31, y una limonita seca, 31, 33. Pero el mismo Colston con otra limonita que en húmedo me dice 21, 37. ¿No? Y aquí también, o 31, 27, 31. ¿No es verdad? O sea, tenemos que hacer una elección lógica, bien pensada entonces de este valor. ¿Ya? Asumimos, tenemos que asumir esos valores y siempre, siempre en cualquier trabajo que hagamos, justificar muy bien, ¿no? Por ejemplo, les digo, vamos a hacer un ejercicio sobre esto, tienen que hacer un informe. Entonces, van a copiar en su informe esta tabla, por ejemplo, donde está usted y marque en rojito, decir, estoy usando este dato por ese dato y tomo el nivel inferior, el nivel superior. Usted justifica, entonces va a justificar, decir, por qué está tomando ese valor. Eso, de hecho, ya para nosotros en la práctica es un dato fundamental, valioso, porque no estamos inventando, no estoy diciendo, tengo un basalto seco, voy a tomar 36. Ah, caramba, qué lindo, ¿no? Tengo que justificarnos, ¿verdad? Todo tiene que ser justificado. Y la justificación siempre pasa por datos experimentales y que en este caso están resumidos en este tipo de tablas. ¿Ya? Bien. Entonces, y vamos ahora al tercer parámetro, que es la resistencia a la compresión de las paredes como tal. ¿De acuerdo? De las paredes. Tenemos para empezar este abaquito que está en base cabalmente al martillo de Smith, tipo L, por si acaso, ¿no? Que es el tipo adecuado para
trabajar en rocas. He visto en algunos casos que han estado usando algunos colegas el martillito de hormigón, pero el martillo de hormigón no llega a más de 80 megapascales, ¿no? La escala. Y en rocas, ustedes saben, podemos tener más de 200 o 150 megapascales de resistencia, ¿no? Rocas ígneas metamórficas, ¿no? O sea, de acuerdo a la posición de disparo que tengo de mi martillo, y de hecho el principal aquí es perpendicular hacia abajo, ¿no es verdad? Aquí tengo un rebote que puede ir de 0 a 60. Y con este rebote, ¿ya? Y además conociendo cada peso específico de la roca intacta, aquí entonces va de 20 a 32. Normalmente vamos a estar aquí, en nuestras rocas sedimentarias estamos en 20, 25, por ahí, por acá. Hacemos la elección del peso específico, que además sí lo podemos sacar en laboratorio. ¿La verdad? Tengo el rebote, tengo el peso específico y de ahí yo saco una resistencia. ¿Ya? Y esta formulita, esta determinación gráfica la podemos hacer también con la formulita esta. Y ojo, es bien importante este dato para que vean nuevamente esa incertidumbre y que la dispersión que podamos tener en los datos geomecánicos es bien importante y tenemos que tomar en cuenta, ¿no es verdad? Es fundamental. Es por eso cabalmente que para tomar en cuenta esas dispersiones que prácticamente ya todos los países, muchos países en el mundo diría yo, países desarrollados, sin duda ya han adoptado hace años el método semiprobabilístico de diseño, que se lo traduce a través de los coeficientes parciales de seguridad, ¿no es verdad? Ustedes han aprendido, ya estoy seguro que han estudiado en no sé qué materia, ahorita me van a aclarar, el famoso Load Resistance Factor Design, ¿no? LRFD. ¿No es verdad? ¿En qué materia les han enseñado ya esto, jóvenes señoritas? ¿Ya han estudiado? ¿Les han indicado claramente? ¿Quién me avisa? Yo tengo que nombrar un nombrecito. Aquí tengo datos. Voy a ver. ¿Quién me puede decir? ¿Está el señor Wilson Solís en clases? Wilson Solís. Solís no. A ver, Eric Flores. Flores. ¿En clases? No. Jorge Muñoz. Buenos días, ingeniero. Hola, ¿cómo está usted, Jorge? Jorge Miguel es usted, ¿no? Sí, así es, ingeniero. Le decía, a ver, la pregunta era, ¿les han enseñado bien lo que es el método de los coeficientes parciales para el diseño de obras estructurales? No que yo recuerde, ingeniero, no recuerdo haber llevado ese tema. Pero usted ha hecho hormigón. En uno estoy, ingeniero. Uy, ¿y el 2 todavía? No, aún no. ¿Y por qué? Está usted totalmente desfasado. ¿O no? ¿O Sí, me equivoco? sí, ingeniero. Por ese tema de Uy, la pandemia me retrasé un poco. ya. ¿Y en estructuras, en resistencia a materiales? Eh, sí, llevamos, ingeniero. Pero les Pero han no más indicado sencillo. como Sí, de conceptos manera, básicos sí, perdón, sí, conceptos básicos, ingeniero. pero no les han hablado de los coeficientes parciales de seguridad. No, aún no. No puede ser, que ese es mi problema, pues adelante tenemos que dar la filosofía de diseño, ¿no es verdad?, de la carrera, porque
todas las normas, y que no tenemos normas nosotros, aunque ahora tenemos el hormigón, ¿no es verdad? Hemos asumido la norma americana ACI, del 2018, creo que es la norma boliviana ahora vigente. O sea, ustedes están aprendiendo hormigón armado con la norma norteamericana, que a la vez ya es boliviana legalmente, y tiene un código de norma boliviana además. No me acuerdo el código, pero ya está vigente, ¿no? Todo eso está basado en factores parciales de seguridad. Y les han tenido que enseñar. Caramba, que me preocupa a mí eso, oiga, porque estamos totalmente desfasados del mundo. Parecemos que es una islita en el mundo entero, donde no nos enteramos lo que pasa en todo el mundo, ni siquiera en los países vecinos, ¿no es verdad? Ni siquiera en los países vecinos. Entonces, y eso, traigo esta charla, hablo de esto, porque aquí hay una dispersión media y es bien importante conocer la dispersión que tienen los valores que estamos usando. Los que han hecho hormigón 1 seguramente han aprendido a aplicar lo que es el manejo de los datos experimentales, ¿no? Y que sabemos ahora que tenemos que determinar el valor característico de la resistencia a la compresión del hormigón. No es nomás decir tal cosa. Hace unos años tuvimos un problema, yo personalmente tuve un problema, una dificultad con un fiscal, porque no manejaba pues esos términos. Yo le decía que tenemos que, cuando yo digo necesito un H20, ¿ya? Un hormigón que tenga una resistencia a la compresión simple de 20 megapascales, para ustedes todavía entonces 200 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, necesariamente tengo que trabajar ya, o eso significa ya el valor característico. O sea, tienen que tener la definición entonces el valor característico bien plantado en la cabeza, ¿no es verdad? ¿Y qué es el valor característico? Eso vamos a ver después, me adelanto un poquito. Es aquel valor que tiene una probabilidad de ser igual o menor a 5%. Valor característico. O sea, con otras palabras, si yo le digo necesito un hormigón H20, estoy hablando de un hormigón que va a tener una resistencia promedio más grande que 20, ¿no? Porque el promedio va a ser probabilidad de 50%. Y la norma, actualmente ahora, pide que cuando no tiene suficientes datos de laboratorio, use un coeficiente beta de 1,64. O sea que entonces, caramba, estoy mucho más arriba con mi valor promedio, lo que voy a sacar en el laboratorio. Ustedes saben que con el hormigón se haga 10, 20 ensayos, 20 dados diferentes, resultados diferentes, hay que manejarlos estadísticamente. Ustedes han hecho una linda clase de estadística, en ese sentido no va a haber ningún problema en poder aplicar entonces la estadística, ¿no? Pero mi problema es ese, que no tomamos en cuenta eso. En nuestros diseños y en la elección de valores, siempre vamos a tener en cuenta, vamos a tener que tener presente que tenemos necesariamente que considerar la incertidumbre en estos datos, datos que son estocásticos, ¿no? Que por su naturaleza intrínseca no son determinísticos. ¿Saben qué? Y que el ingeniero ahora moderno ya no piensa determinísticamente, ya no es aquel que cree que todo fue tallado en el mundo antiguo de los romanos o de los griegos, y eso es así hasta el presente. Las cosas no son determinísticas, son probabilísticas o estocásticas, ¿ya? Y las magnitudes, los coeficientes, los parámetros mecánicos son estocásticos. No hay un solo valor. Y ahí es donde vamos a tener que hacer hincapié también en nuestro curso, ¿no es verdad? Ok, pero tenemos acá entonces un procedimiento para encontrar la resistencia a la compresión simple de la roca, ¿de acuerdo? Y por aquí nos vamos, a no ser que tengamos mediciones con el esclerómetro, pero aquí tengo el esclerómetro, ¿no? Porque hay otra forma de sacar directamente del esclerómetro la resistencia a la compresión simple, ¿no? Hay una formulita, cada instrumento, un instrumento tiene su curva de correlación, y eso es lo que tendríamos que usar, ¿de acuerdo? Bien, tenemos esos tres. O sea, lo que estamos hallando y hemos encontrado hasta ahorita son los tres parámetros geomecánicos del criterio de la resistencia al corte pico de Barton y Chubey, ¿verdad?
y los repetimos una vez más, son el ángulo de fricción residual, 1, el coeficiente del JCR de rugosidad, 2, y la resistencia a la compresión simple de las paredes de la discontinuidad, el JCS. Y todo esto está definido para una superficie de 10 por 10, ¿de acuerdo? Bueno, pero resulta que si nosotros vemos, y vamos a introducir aquí el factor de escala, que en sí en el laboratorio estamos en un pedacito nomás, ¿no es verdad? Algo muy pequeño. Y si hacemos un ensayo in situ, estamos viendo una superficie más grande, un poco más grande, donde hay ondulaciones. Pero nosotros necesitamos el dato sobre una superficie mucho más larga, de metros incluso, sobre todo en taludes, en excavaciones superficiales, ¿no es verdad? Y vamos a ver, tenemos entonces diferentes componentes, y eso es importante. Esos son datos básicos que lo hace también Barton con su gente, ¿no? Y puede distinguir, aquí vamos a distinguir 4 casos, ¿ya? Donde vamos incrementando, evidentemente se va incrementando, vamos viendo el tamaño de las discontinuidades. O sea, de hecho se ha visto que hay un factor de escala, es bien importante, ¿ya? Que va a depender de esa longitud. Y veamos el primer caso. El primer caso es la longitud máxima, ¿de acuerdo? Y vamos a distinguir aquí 3 componentes que hacen a la rugosidad, ¿ya? Y tenemos la componente de la fricción básica, no a la rugosidad, pero a la resistencia al corte. La fricción básica, no hay ningún problema. Todos los materiales han sido los mismos, entonces va a ser constante, ¿no? Para los 4 casos. Esta es la pieza más larga. Y la muestra 1, fíjense, son pequeñas discontinuidades, pequeñas superficies que se está viendo, ¿no es verdad? O sea, la escala se ha tomado en cuenta acá. Y vemos que, evidentemente, el componente de la fricción básica va a ser siempre la misma. El segundo gran componente que me va a dar un dato sobre los coeficientes que aparecen en la fórmula de Barton es la parte geométrica. Fíjense ustedes, va creciendo a medida que la muestra se hace más pequeña. Y finalmente, un tercer componente que hay que define la resistencia a la compresión, perdón, la resistencia al corte, la discontinuidad, es el componente que viene de la rotura de las asperezas, que cada vez se hace más grande a medida que la muestra se hace más pequeña. ¿De acuerdo? Bien, y son estos componentes las que me van a dar la fricción, la resistencia a fricción total. ¿De acuerdo? Fíjense entonces, a ver, en resumen, ¿qué sacamos de este análisis? Pues un resultado de ensayo en laboratorio, ¿no es verdad? Que la resistencia a la fricción total, o sea, al corte, fricción o corte de una discontinuidad, tiene 3 fuentes, esa resistencia, ¿ya? Una es la fricción básica, que lo vamos a traducir a través del ángulo de fricción residual, ¿no? Una segunda componente que es geométrica, ondulaciones, etcétera, etcétera, y un tercero que es la rotura que puede haber de las asperezas que se presenten, ¿ya? O sea, son las 3 fuentes de la resistencia que vamos a tener. ¿Sí? Todo esto, este análisis, esa concepción que se ha hecho del trabajo, viendo además la influencia en la relación desplazamiento cortante, esfuerzo cortante, ¿no es verdad? Aquí hay un factor de escala bien claro, ¿no? Y han logrado encontrar estas 2 formulitas. Esas son formulitas totalmente empíricas, ¿ya? O sea, aquí estamos hablando en sí de fórmulas experimentales empíricas, donde los coeficientes son definidos a través de la experimentación. O sea, no tiene una deducción teórica, analítica, si quieren ustedes, pero siempre en el marco de la mecánica racional, ¿no? Y aquí nos dice entonces que el coeficiente de rugosidad
del caso n, ya la naturaleza, n es natural, digamos, ya, es el plano de falla que vamos a tomar en cuenta, que puede ser 5, 6, 8, 10 metros, lo que dé el caso, ¿no es verdad? Está afectado por este coeficiente, que es una relación entre las longitudes. La longitud total, dividido entre la longitud de la muestrita, de 10 centímetros. 10 centímetros, ¿de acuerdo? Y encontramos entonces que se tiene esta relación. O sea que el coeficiente de rugosidad de la muestrita de 10 centímetros es afectado por este coeficiente que nos interpreta el factor de escala, ¿de acuerdo? En este caso sería la relación de las longitudes elevado a la menos 0.02 el JRC O. Este O, no se olvide nunca, se refiere a 10 centímetros. Aquí en la formulita entonces va a aparecer siempre 10 centímetros, ¿ya? Y aquí tenemos la funcioncita de factor de escala para corregir también la resistencia a la compresión simple de las superficies, ¿ya? Que tiene la misma forma exactamente, donde aquí es el coeficiente de la resistencia a la compresión simple de las paredes de la discontinuidad, la relación de longitudes, y elevado a la 0.03 JRC. En las publicaciones iniciales, alguno va a encontrar, aquí hubo un error de imprenta y aquí también colocaron aquí colocaron el JCS, ¿ya? Equivocado, ¿no? JCS fue, eso es JRC. O sea, la rugosidad juega un rol importante acá. Bien, son estas formulitas que vamos a usar entonces, aplicar para tomar en cuenta este factor de escala. Y de hecho ya vamos a ver que la resistencia de una discontinuidad real en la naturaleza es menos necesariamente que lo que podamos encontrar y haber determinado en laboratorio o considerar una piecita, una muestra de 10 por 10 centímetros, ¿ya? Entonces, finalmente, vamos a tener, cuidado, esto no es logaritmo neperiano, ¿no? Vamos a tener finalmente, entonces, ya para trabajos prácticos de aplicación, esta fórmula para encontrar la resistencia a la pico máximo de cizallamiento, de corte de una discontinuidad. Estamos introduciendo una variable más geométrica, que es este ángulo I, que es el ángulo de la ondulación de la superficie del plano, que va a ser un par de grados, pero un par de grados hace mucho acá, ¿eh? Ojo, eso es bien importante. Entonces, ¿qué tengo aquí finalmente? Es la fórmula final que vamos a aplicar en las discontinuidades cuando hagamos trabajos de estabilidad, sobre todo en excavaciones superficiales. Tenemos el esfuerzo de la compresión normal, tangente de, y este ángulo aquí ahora tiene evidentemente 3 componentes con 4 parámetros. El ángulo de fricción residual, θr, el coeficiente de rugosidad de la discontinuidad n, o sea, ya hemos aplicado acá el factor de escala, ¿no es verdad? Y aquí la resistencia a la compresión simple de la pared completa n, y nuevamente estamos aplicando aquí este factor de escala, ¿ya? Más I, que es el valor que vamos a tener que obtener en el campo. Por suerte no son muchos grados, pero ustedes alguna vez más vamos a hacer y hagan un ejercicio, un par de grados aquí, 1 o 2 grados, hace la diferencia tremenda aquí en ese tau P, y que a la vez va a tener una incidencia grande en la resistencia pico que vamos a tener del prototipo, o sea, de la naturaleza tal como tal. ¿De acuerdo? Bien, aquí un resumen, simplemente todo lo que se ha ido hablando, y es importante acá, lo que les muestro acá, porque tenemos que manejar todo, a decir verdad, estadísticamente, ¿no es verdad? Tenemos aquí un laboratorio, tenemos el ensayo,
Nuevamente aquí, ¿verdad que esto es de una publicación de Barton? No he puesto tampoco, ¿ve? Está mal lo que he hecho. Pero tenemos que dibujar mejor aquí esta fuerza de corte que aquí la han llamado T, porque esa fuerza tiene que estar trabajando aquí, ¿no? Es bien importante eso. Si no, estoy introduciendo un estado de esfuerzos que no tiene nada que ver con corte, sino es mixto, ¿no? Porque voy a tener un momento, o se va a tener aquí fuerzas de corte, esfuerzos de corte y esfuerzos normales. Es un zafarrancho tremendo, entonces, ¿no? Hay que tener mucho cuidado entonces en ese caso, ¿no? Y aquí tenemos la determinación, si quieren ustedes, diferentes coeficientes, ¿no es verdad? Vamos a usar hemos hablado hace rato del ensayo del alza, el alzamiento, empieza a moverse en la parte superior para encontrar este alfa, ¿no es verdad? Y de aquí vamos a encontrar entonces este alfa. O podemos usar también, eso es un resumen de lo que acabamos de ver, o podemos usar también la formulita que me da el ángulo de fricción residual en base al ángulo de fricción básico y a las resistencias de los robots. Y cuando hablamos de esos datos, siempre vamos a tener un histograma, ¿no es verdad? Y si logramos tener un histograma, bueno, hay que trabajar estadísticamente, definitivamente, no nos queda más, ¿no es verdad? Y vamos a trabajar estadísticamente con nuestros valores entonces, ¿no? Para tener un valor. Y normalmente, si vemos ahora lo que se está haciendo y se ha uniformizado, todos los criterios de seguridad, la forma de ver el problema, los han sistematizado en forma homogénea ya en todas las normas, por ejemplo, del Código Europeo, son 27 países, en sí 28, porque Inglaterra todavía tiene sus códigos que son basados en el Eurocódigo y no los va a cambiar fácilmente, ¿no? Ya están establecidos también en Inglaterra. O sea que, y el valor característico va a ser fundamental, ¿no? Y vamos a aprender entonces a calcular un valor característico y del valor característico calcular el valor de diseño, que, bueno, es parte de la filosofía de diseño que vamos a desarrollar en este curso, ¿no? Vamos a usar martillo Smith, ¿no? Y de hecho, fíjense ustedes, aquí ya nos dan un bonito ejemplo, es decir, hay algunos valores que tengo que separarlos a veces incluso del trabajo que hago porque es bastante aleatorio, evidentemente, ¿no? Para poder sacar entonces finalmente el R mayúscula, que son los valores que voy a usar aquí para calcular, por ejemplo, este R, o calcular finalmente mi coeficiente de la resistencia a la compresión simple de la superficie de la discontinuidad. Y aquí el perfilógrafo, ¿no? Vamos a usar el perfilógrafo y vamos a usar ya sea las amplitudes o vamos a usar las formas que nos propone Barton, ¿no? Y de hecho aquí, fíjense aquí, lo que se dice acá en cierta medida es una guía simplemente, ¿no? Y se muestra que el histograma